Amanecía en una pequeña ciudad del sur de Estados Unidos. El aire aún conservaba la humedad de la madrugada, y el sol, apenas insinuado en el horizonte, comenzaba a teñir las fachadas oxidadas de tonos dorados. En medio de ese silencio de rutina y polvo, un pequeño café de carretera se preparaba para abrir sus puertas. Era el tipo de lugar donde los mismos rostros aparecían cada mañana, donde los murmullos se repetían como plegarias, y donde los prejuicios eran tan cotidianos como el azúcar en el mostrador. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video, porque cuando dejas de hacerlo, YouTube cree que no te gusta este contenido y deja de recomendarte buenas historias como esta. Y no olvides comentar abajo desde donde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Ella entró con paso tranquilo, aunque el cansancio en sus hombros contaba otra historia. Su nombre era Evelyn Carter. Una mujer negra de unos 60 años, cabello canoso peinado en una trenza apretada, y una expresión de serenidad que ocultaba décadas de resistencia silenciosa. Vestía un abrigo gris claro, y sostenía una taza térmica vacía. Buscaba un simple café antes de comenzar su jornada como enfermera voluntaria en un hospital comunitario en Evelyn. Había aprendido hace mucho que la cortesía podía ser un escudo, y que a veces el silencio era la única forma de sobrevivir en un mundo que no quería escuchar su voz. Sin embargo, aquella mañana algo en el aire era distinto. Detrás del mostrador estaba el oficial Mark Ridley, un policía fuera de servicio, de complexión robusta, uniforme medio desabrochado y una sonrisa torcida que no alcanzaba los ojos. Solía frecuentar el café cada mañana antes de patrullar, y se había ganado una reputación por su temperamento impredecible. Todos sabían que era mejor no provocarlo, aun cuando Evelyn se acercó al mostrador y saludó con un suave buenos días. Ridley levantó apenas la mirada, la observó de arriba abajo, con ese tipo de desdén que no necesita palabras. Pidió su café con calma, dejó el dinero exacto sobre la barra y esperó. Ridley tomó la taza térmica con una mueca. ¿Vienes de limpiar casas o del hospital?, preguntó con un tono que fingía curiosidad, pero destilaba veneno. Evelyn no respondió. Había escuchado ese tipo de comentarios toda su vida, y cada uno dejaba una marca invisible. A veces era mejor no devolver la mirada a Ridley. Molesto por su silencio, vertió el café con brusquedad, dejando que parte del líquido se desbordara sobre la tapa. Cuando ella extendió la mano para tomarlo, él hizo un movimiento que cambiaría el rumbo de sus vidas. El oficial giró la taza con fuerza y volcó el contenido caliente sobre las manos de Evelyn. El líquido hirviente se escurrió por su piel, arrancándole un jadeo de dolor. El olor del café se mezcló con el del plástico derretido y la piel quemada. Todo sucedió en un instante. El murmullo del lugar se congeló en Ridley. Soltó una carcajada seca. «Ups, supongo que deberías tener más cuidado, murmuró, limpiándose las manos con una servilleta como si nada hubiera pasado. Evelyn lo miró en silencio, temblando, los dedos enrojecidos, las lágrimas contenidas por pura dignidad. Sabía que si respondía, si gritaba, si decía algo más alto que un suspiro, él usaría eso contra ella. El dueño del café, incómodo, fingió no haber visto nada. Los demás clientes bajaron la vista. Era la rutina del miedo en el eco del Abusive. Salió del local con paso tambaleante. El dolor ardía, pero más que el físico, era la humillación lo que le quemaba el alma. Se sentó en el auto unos minutos respirando hondo, intentando contener las lágrimas. No era la primera vez que enfrentaba la crueldad, pero había algo diferente en aquel acto. No había sido una palabra sino una agresión física, un gesto deliberado de desprecio. Encendió el auto, pero sus manos temblaban tanto que tuvo que detenerse. Dejó caer la cabeza sobre el volante. No entendía por qué, a su edad, aún tenía que soportar esas cosas. Había criado a su hijo sola, había trabajado sin descanso para pagarle la universidad. Había servido como enfermera en tiempos de pandemia, cuando nadie más se ofrecía. Y aún así, para aquel hombre, no era más que una mujer negra con uniforme. Después de unos minutos, condujo hacia el hospital. Su compañera de turno, al verla llegar con las manos envueltas en gasas improvisadas, quiso llevarla a urgencias, pero Evelyn se negó. «No tengo tiempo para eso», dijo con una sonrisa cansada. «Hay gente que necesita más ayuda que yo, pero...» En el fondo, sabía que algo en ella se había quebrado en el hijo, o sentí su hijo Derek Carter.
No vivía en la misma ciudad desde hacía años. Ella rara vez hablaba de él, no porque no lo amara, sino porque el orgullo y el deber la habían hecho discreta. Derek trabajaba para el gobierno federal, en una posición tan delicada que incluso sus amigos más cercanos desconocían los detalles a Evelyn. Solo sabía que su hijo había ascendido rápido, que viajaba constantemente y que hablaba con un tono sereno, pero firme, el mismo que había heredado de ella. Cada vez que llamaba, le pedía que descansara más, que y cuidara, que ya no cargara tanto peso. Pero ella siempre respondía con lo mismo: el día que deje de ayudar. Ese día dejaré de ser yo. En esa noche, cuando Derek la llamó desde Washington, su voz sonó alegre al principio, pero apenas escuchó el temblor en la voz de su madre, su tono cambió. Mamá, ¿qué pasa? Evelyn no quería preocuparlo, pero su hijo conocía hasta el más leve silencio en ella. Le contó lo sucedido, sin dramatismos, casi con resignación. Ante el otro lado de la línea se hizo un silencio prolongado. ¿Dijiste un policía?, preguntó Derek con voz fría. Sí, pero no te metas, hijo. No vale la pena. Intentó calmarlo, pero Derek ya no la escuchaba. El rumor se esparcía al día siguiente. Alguien subió a las redes el video del incidente. Una joven que había grabado la escena sin ser vista lo publicó con el título: Policía arroja café caliente a anciana negra. A menos nadie la defiende. El video se volvió viral en cuestión de horas. Los comentarios se multiplicaron, las imágenes circularon en noticieros, y el nombre del oficial Ridley comenzó a aparecer en titulares acompañados de indignación y repudio a Evelyn. Sin quererlo, se convirtió en símbolo. La llamaron la abuela del café, la mujer del silencio, pero para él toda esa atención era un peso más. No quería fama ni compasión, solo justicia. Sin espectáculo. Cuando los periodistas empezaron a acampar frente a su casa, decidió apagar el teléfono. Sin embargo, Derek ya había tomado un vuelo hacia el sur. En el regreso del hijo Derek llegó al amanecer, vestido de civil, con una expresión que combinaba ira contenida y determinación. No era el muchacho de 20 años que se fue con una beca. Ahora era un hombre de presencia imponente, mirada aguda, acostumbrado a tomar decisiones que podían cambiar vidas. Evelyn se sorprendió al verlo tan pronto. Lo abrazó sin palabras, sintiendo que algo en su hijo había cambiado profundamente. Él le prometió que se encargaría del asunto, pero ella insistió: no quiero venganza, Derek, solo quiero respeto. Derek asintió, pero su mirada decía otra cosa. En las primeras grietas. Mientras tanto, el oficial Ridley fue suspendido temporalmente, pero no arrestado. El jefe de policía declaró ante la prensa que se trataba de un malentendido, y que no se había demostrado intención de daño. Esa declaración encendió aún más el fuego. Manifestantes comenzaron a reunirse frente al departamento de policía, exigiendo su destitución. Algunos oficiales se mostraban incómodos, otros abiertamente desafiantes. Ridley, irritado, se quejaba de ser víctima de una caza de brujas. No mostraba arrepentimiento alguno. Se jactaba de que esas mujeres siempre exageran y que nada pasaría realmente. Pero algo comenzó a inquietarlo. Cada vez que salía de su casa, veía el mismo automóvil estacionado a lo lejos, oscuro, sin distintivos, el motor encendido. Las primeras noches no le dio importancia, pero al cuarto día, el miedo se filtró entre su arrogancia. Un encuentro inesperado una mañana. Al salir del gimnasio, Ridley notó que un hombre lo observaba desde el otro lado de la calle. Vestía traje gris, gafas oscuras, y mantenía una postura tranquila, casi demasiado tranquila, cuando sus miradas se cruzaron. El desconocido sonrió apenas y asintió, como si lo reconocieran. Ridley frunció el ceño. Incómodo. Horas después, al revisar su buzón, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja, con una frase mecanografiada: algunas de tus víctimas ya no pueden hablar, pero una de ellas tiene un hijo que sí puede actuar. Ridley sintió escalofrío. Encendió un cigarrillo y miró a su alrededor. Nadie, pero la sensación de ser observado era insoportable. A la visita a la estación, Evelyn fue citada para una reunión informal con los supervisores de la policía local. Quisieron persuadirla de retirar la denuncia, ofreciéndole una disculpa pública y una compensación económica. Ella los escuchó,
en silencio, con las manos todavía marcadas por las quemaduras. Luego, se puso de pie y dijo con voz firme: «Mi dignidad no está en venta, guía, una foto». Salió de la oficina dejando tras de sí un silencio incómodo. Nadie esperaba esa respuesta de una mujer mayor, sola, sin respaldo visible. Lo que no sabían era que su hijo estaba solo unas cuadras de allí, observando desde un automóvil gubernamental, escuchando cada palabra a través de un micrófono. Encubierto, Derek no era un ciudadano común. Trabajaba como agente federal del Departamento de Justicia, especializado en crímenes de odio y corrupción policial. Y ahora, aquel caso se había vuelto personal. El primer movimiento, esa noche. Mientras Ridley dormía, una camioneta negra se estacionó frente a su casa. Dos hombres descendieron sin hacer ruido y colocaron discretamente un sobre bajo su puerta cuando lo abrió al amanecer. El contenido lo dejó helado en fotografías de él, agrediendo a otros detenidos, videos de cámaras corporales editadas, registros de denuncias archivadas, y al final, una nota con un sello oficial al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, investigación activa. Ridley sintió que el mundo se le desmoronaba, pero lo peor no era eso. Entre los documentos había una fotografía de Derek, con una simple línea debajo: Agente Carter. El amanecer siguiente fue pesado, sofocante. La ciudad parecía contener la respiración. En las noticias, el video de Evelyn seguía reproduciéndose sin pausa: la taza de café, el gesto arrogante del oficial Ridley, el silencio cobarde de los testigos. Cada repetición era una herida nueva en el alma colectiva. Mientras tanto, el oficial Ridley permanecía encerrado en su casa, con las cortinas cerradas y el teléfono vibrando sin descanso. Llamadas de su abogado, del sindicato policial de su capitán. Ninguna traía consuelo. Él no era un hombre acostumbrado a la culpa. Había vivido toda su vida creyendo que la autoridad era sinónimo de impunidad. Pero esa mañana, al verse reflejado en la pantalla, el rostro distorsionado, la risa cruel, el acto brutal, sintió por primera vez una punzada de miedo. No por lo que había hecho, sino por las consecuencias. Anne encendió un cigarrillo tras otro, con las manos aún temblorosas. Sabrá la mesa. El sobre que había recibido la noche anterior seguía abierto. En su interior, los documentos parecían mirarlo con una frialdad insoportable. El nombre de Eric Carter lo perseguía. Había pasado la noche buscando información. No encontró mucho, pero lo poco que halló lo dejó paralizado. Un agente federal, asignado al Departamento de Justicia, División de Derechos Civiles, no podía creerlo. Aquel apellido no podía ser una coincidencia. La mujer del café. Y el hombre que ahora investigaba su caso, sintió un sudor frío recorrerle la espalda. En el poder detrás del silencio en el otro extremo de la ciudad. Derek Carter se encontraba reunido en un edificio de gobierno sin rótulos visibles. La habitación era sobria, apenas iluminada, y en la mesa se extendían carpetas con informes, grabaciones y registros de denuncias internas a su lado. La agente especial Natalie Brooks revisaba los datos en silencio. Llevaban días analizando el historial de Ridley, pero lo que habían descubierto era apenas la superficie. Había decenas de reportes de conducta indebida, testimonios de brutalidad y registros y sobornos. Todos habían sido archivados, cubiertos por el mismo sistema que ahora intentaban exponer. El problema no es solo Ridley, dijo Natalie, con tono grave. Es todo el departamento. Hay una red de protección detrás de él. Si tocamos una pieza, se derrumba todo el tablero. Derek asintió. No buscaba una venganza personal. Quería justicia. Pero el fuego que ardía en su pecho era imposible de ignorar. A su madre había pasado toda su vida enseñándole a no responder al odio con odio. Pero cuando vio las imágenes del café, el temblor en las manos quemadas de Evelyn, algo dentro de él se quebró. Ya no se trataba solo de un expediente, era una deuda moral en la ciudad. En la masla, indignación creció como un incendio. Manifestaciones, pancartas, marchas. En la estación de policía, los agentes comenzaron a dividirse. Algunos exigían que Ridley fuera despedido. Otros lo defendían, alegando presión mediática. En el jefe del departamento, William Hoyt, temía perder el control. Había conocido a Ridley durante años. Lo había protegido más de una vez, pero el escándalo amenazaba con arrastrarlo también. Cuando recibió el aviso
de que el Departamento de Justicia había abierto una investigación federal. Supo que todo estaba perdido. Sin embargo, lo que más lo inquietaba era un nombre que había aparecido en el correo interno, agente Carter. ¿Quién demonios es ese tipo?, preguntó a su asistente. No lo sé, señor, pero está pidiendo acceso a todos los archivos de personal, incluido el suyo. Hoyt palideció Evelyn y el peso de la dignidad mientras tanto, Evelyn se mantenía al margen del ruido mediático. No daba entrevistas, no hablaba con periodistas, pasaba los días en silencio, cuidando sus manos, leyendo en voz baja las cartas de apoyo que llegaban desde todo el país. Había algo profundamente irónico en todo aquello. A lo largo de su vida, había aprendido que la lucha más difícil era mantener la calma frente a la humillación. Y ahora, sin haber hecho nada más que resistir, se había convertido en símbolo pero en su interior, la preocupación por Derek crecía. Sabía que su hijo no descansaría hasta hacer justicia, y temía lo que eso pudiera costarle en una noche. Mientras preparaba té en su pequeña cocina, escuchó un vehículo detenerse frente a su casa. Miró por la ventana. Era un coche negro, sin placas visibles. Permaneció estacionado unos minutos, y luego se alejó lentamente. Sintió un escalofrío a la advertencia días después. Derek recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada cargada de amenaza. Deja el caso, Carter. No sabes con quién te estás metiendo. El tono era frío, casi mecánico. Si sigues, alguien saldrá lastimado. Y no estoy hablando de ti, Ann. El silencio posterior fue ensordecedor. Derek apretó el teléfono con furia. Ya no quedaba duda. No solo había corrupción. Había una red criminal operando dentro del propio cuerpo policial y ahora lo habían hecho personal. A la caída del oficio Red intentó volver a la normalidad, pero la presión era insoportable. Los medios acampaban frente a su casa. Las llamadas de odio y burla lo acosaban a toda hora. Su reputación estaba destruida. Decidió acudir a sus superiores, pero recibió puertas cerradas. Nadie quería asociarse con él. Los mismos colegas que antes lo aplaudían ahora lo trataban como un paria. En una noche, borracho y desesperado, golpeó la puerta del jefe Hoyt, exigiendo ayuda. Pero Hoyt lo miró con frialdad. No puedo protegerte más, Mark. Tienes que enfrentar lo que hiciste. Tú sabías de todo esto, gritó Ridley, temblando. Tú firmaste los reportes falsos. El jefe no respondió. Simplemente cerró la puerta. Ridley comprendió, con una claridad devastadora, que lo habían abandonado en la casa. Derek y su equipo lograron interceptar varias comunicaciones internas entre miembros del departamento. Descubrieron que Ridley había sido advertido de no hablar, de mantenerse leal y guardar silencio. Eso solo confirmó sus sospechas. El café no era un simple incidente, era un síntoma de algo mucho más grande. Comenzaron a rastrear cuentas bancarias, transferencias y llamadas. Lo que encontraron fue una red de sobornos vinculada a la manipulación de pruebas en casos de abuso policial. Y en el centro de todo, William Hoyt. Derek decidió actuar antes de que destruyeran la evidencia. Con autorización federal, organizaron una redada sorpresa la noche del operativo. El aire parecía cargado de electricidad. Las sirenas permanecían apagadas. Los agentes federales avanzaban en silencio hacia el edificio de la comisaría a las 3:27 de la mañana. Irrumpieron en computadoras confiscadas, documentos incautados, archivos sellados. Algunos oficiales intentaron resistirse, pero fueron reducidos sin incidentes mayores. En la oficina del jefe, encontraron una caja fuerte abierta. Dentro, un sobre sellado con una etiqueta Ann Carter en las raíces del odio. El sobre contenía un expediente antiguo en caso Carter 1998. Derek lo abrió con manos temblorosas. En el interior había fotografías en blanco y negro. Una mujer joven, su madre, de pie frente a una casa incendiada, y un hombre uniformado observando a lo lejos. Era Ridley, 20 años más joven. Nunca le había contado aquello. El informe describía un incidente doméstico en el que la familia Carter había perdido su vivienda por un fuego accidental, pero los vecinos habían declarado que fue provocado tras una redada confundida. Derek se quedó inmóvil. Aquella no era una historia nueva. Era una herida que llevaba abierta décadas. Ridley no había atacado a su madre por azar. Él la recordaba en la confrontación esa misma noche. Derek solicitó una orden para interrogar al oficial Ridley.
cuando lo llevaron a la sala. Ridley estaba irreconocible en ojeras profundas, barba desaliñada, la mirada vacía. Pero al ver entrar a Derek, su rostro se tensó. «Así que tú eres el hijo», murmuró con desprecio. «Igual que ella». Con esa mirada de superioridad, Derek lo observó en silencio. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué lo hiciste?». Ridley se encogió de hombros. Porque podía. Esa respuesta, tan simple y brutal, cayó como un golpe. Derek contuvo la ira. Se inclinó sobre la mesa y dejó caer el expediente frente a él. «¿La recuerdas?», susurró Ridley, miró las fotos y palideció. Era la prueba de su crimen pasado. Por primera vez. Valló la mirada. El derrumbe horas después. Ridley intentó quitarse la vida en su celda. Fue trasladado al hospital bajo custodia. La noticia se filtró y agitó aún más la opinión pública. Algunos lo llamaron cobarde, otros víctima de su propio sistema Nebelin. Al enterarse, se quedó en silencio largo rato. Louis miró por la ventana y dijo solo una frase: «La justicia no siempre es dulce». En el regreso al hogar una semana después, Derek visitó a su madre. Ella estaba en el jardín, regando las flores. El sol caía sobre sus hombros, iluminando las cicatrices de sus manos. Él se acercó y la abrazó sin decir nada. «Hijo, hiciste lo correcto», murmuró ella. «No sé si lo hice», respondió él. «Esto no me trajo paz». Evelyn sonrió con tristeza, porque la justicia no se trata de venganza, se trata de verdad. Duele, pero la historia no había terminado en esa misma noche. Mientras Derek revisaba los informes finales, encontró un mensaje cifrado en uno de los servidores confiscados. Provenía de una cuenta anónima vinculada a Hoyt. El texto decía: «Ann Carter, ¿de verdad crees que Ridley fue el único? Mira más arriba, mucho más arriba». Adjunto, un archivo con coordenadas. Derek las introdujo en el mapa. El punto señalado estaba en Washington, D.C., exactamente en el edificio donde él trabajaba. El amanecer llegó con un silencio inquietante sobre la capital. Las luces de los edificios federales parpadeaban como testigos de una verdad que nadie quería mirar. Derek Carter, sentado frente a la ventana de su oficina, no había dormido en toda la noche. Las coordenadas del archivo seguían brillando en la pantalla de su computadora. Como un desafío directo, el punto marcado no estaba en un barrio cualquiera. Era el edificio Hamilton, sede de un comité interno del Departamento de Justicia encargado, irónicamente, de supervisar la conducta ética de las fuerzas del orden. Derek lo sabía bien. Ahí trabajaban los hombres que podían hundir una investigación con una sola firma. Y ahora, todo apuntaba a ellos. Un enemigo invisible decidió actuar con cautela. No podía confiar en nadie dentro del sistema. Desde que el caso Ridley se volvió mediático, había sentido los ojos del poder sobre él, llamadas extrañas, autosiguiéndolo a distancia, correos eliminados misteriosamente del servidor. En su instinto le gritaba que el mensaje no era una advertencia, sino una provocación. Revisó el archivo, una vez más, coordenadas, fechas, nombres en clave. Había uno que se repetía. Proyecto Sentinel. Buscó en la base de datos. No existía registro alguno, ni presupuestos, ni informes. Nada. Era como si alguien lo hubiera borrado de la historia. Pero Derek conocía ese tipo de vacío. Los documentos desaparecen, los testigos se silencian, y las verdades más grandes quedan escondidas en los lugares donde el acceso está prohibido. Respiró hondo y tomó una decisión. «Voy a entrar», se dijo a sí mismo bajo la superficie 2 noches después, vestido con ropa informal y un pase temporal que había conseguido gracias a un viejo contacto. Derek cruzó la entrada del edificio Hamilton. Fingió ser un analista técnico asignado al mantenimiento del sistema de archivos. Nadie sospechó nada. El interior era aséptico, frío, casi clínico. Los pasillos estaban cubiertos por cámaras y sensores, pero su experiencia como operativo federal le permitió esquivarlos con precisión quirúrgica. Descendió por una escalera lateral hasta el nivel subterráneo, donde las luces eran más tenues y los pasillos olían a metal y humedad. Allí, detrás de una puerta sin rotular, encontró lo que buscaba: archivo confidencial. Nielsen introdujo una tarjeta magnética robada y el lector emitió un pitido seco dentro. Había decenas de archivadores, estanterías metálicas
y una computadora aislada del sistema principal. Derek encendió el monitor. La pantalla mostró una simple línea de texto: "An introducir código de acceso". Tecleó los primeros dígitos del mensaje cifrado y, para su sorpresa, el sistema lo aceptó en segundos. Una carpeta emergió en Proyecto Sentinel Confidential. Derek abrió el primer documento y sintió como el estómago se le contraía. El archivo prohibido. El Proyecto Sentinel no era una operación reciente, databa de 1998, el mismo año en que su familia perdió su hogar en el incendio provocado. En el informe describía un programa de vigilancia de comunidades potencialmente disruptivas, una iniciativa aprobada en secreto por altos mandos policiales y supervisada por funcionarios federales. Se trataba en realidad de una red de control racial. Se infiltraban en barrios afroamericanos, registraban sus actividades, manipulaban denuncias y clasificaban ciudadanos. Según un índice de amenaza AN, los nombres de los supervisores aparecían censurados, excepto uno, William Hoyt, el mismo jefe de policía que había protegido a Ridley. Pero más abajo, entre las páginas, había otro nombre que le cortó la respiración: Samuel Warren, hipotético. Federal. Ese hombre era el actual director adjunto del Departamento de Justicia, el jefe directo de Derek. Todo encajaba ahora en la corrupción, no terminaba en la comisaría. Nacía en el corazón del gobierno, a la visita inesperada mientras copiaba los archivos a una unidad externa. Escuchó pasos en el pasillo, rápidos, firmes. Apagó el monitor y se ocultó tras un archivador. La puerta se abrió lentamente. Una silueta entró, un hombre alto, traje oscuro, auricular de seguridad. Llevaba un maletín con el emblema del DOJ. Caminó directo hacia la computadora y revisó. El historial reciente en Derek contuvo la respiración. El hombre frunció el ceño. Notó que alguien había accedido de repente. Su radio crepitó: Unidad 3, cierre niveles en nadie sale. Repito, nadie sale. Derek sabía que lo habían detectado. Esperó a que la gente se acercara un paso más. Luego lo inmovilizó por detrás, en un movimiento rápido y silencioso. Golpe seco en el cuello, desmayo instantáneo. Tomó su tarjeta y su radio. Salió por una puerta lateral y corrió por los túneles hasta una salida de emergencia. Cuando emergió a la superficie, la noche lo recibió con aire helado y un cielo cubierto. Subió al auto y condujo sin mirar atrás en el asiento del copiloto. La unidad USB brillaba como una chispa peligrosa en Evelyn, y el regreso del miedo mientras tanto. En su pequeña casa del sur, Evelyn sentía el peso de un presentimiento oscuro. Los últimos días había notado autos estacionados frente a su calle, hombres desconocidos paseando por la acera. No eran periodistas. En una tarde, encontró una carta deslizada bajo la puerta. No tenía remitente. Dígale a su hijo que deje de buscar. La próxima vez no será solo un café. Evelyn respiró hondo, tratando de controlar el temblor de sus manos. Había vivido demasiado tiempo con el miedo para dejar que lo dominaran otra vez. Tomó el teléfono y marcó a Derek, pero su llamada no conectó. A la traición. A la mañana siguiente, Derek llegó a su oficina intentando actuar con normalidad. Dejó el maletín con la evidencia en su escritorio y encendió su computadora. Un correo lo esperaba, enviado desde la dirección del director adjunto Samuel Warren. Reunión urgente. Sala 5 bytes en asunto en caso Ridley. Sintió un escalofrío cuando llegó a la sala. Warren lo esperaba con una sonrisa afable, como si nada ocurriera. Tetras DL. Un par de hombres del servicio interno observaban en silencio. Derek, dijo Warren con tono cordial, has hecho un gran trabajo con el caso. El país te debe gratitud, pero me preocupa que estés cruzando ciertas líneas sensibles. ¿A qué se refiere?, preguntó Derek, fingiendo calma. A documentos a los que no deberías haber accedido. Archivos que podrían malinterpretarse. Warren lo miró directamente, su sonrisa deslizándose hacia la frialdad. Devuélveme lo que copiaste, y olvidaremos todo. El silencio se volvió espeso. Derek lo entendió de inmediato. Lo estaban vigilando desde el momento en que entró al edificio. No tengo nada que devolver, respondió. Entonces, temo que no me dejas opción, dijo Warren, con una leve inclinación de cabeza en los guardias. Avanzaron. Derek se movió primero.
Golpe seco al primero, rodillazo al segundo. En segundos estaba fuera de la sala, corriendo por el pasillo con la alarma resonando. Detrás de él, Ann sabía que no podía regresar a su apartamento, ni contactar a nadie del trabajo. Estaba oficialmente marcado como fugitivo interno el archivo fantasma durante las siguientes 48 horas. Derek desapareció del radar. Se refugió en un motel a las afueras, usando un teléfono desechable. Desde allí, contactó a una periodista de confianza, Maya Jenkins, que había cubierto casos de corrupción policial durante años. Le envió una parte de los archivos. Si algo me pasa, dijo en el mensaje de voz. Publicat, Proyecto Sentinel. Todo comenzó en 1998. Luego cortó la comunicación y se preparó para moverse otra vez. Pero no imaginaba que la amenaza ya había llegado a su madre. Han, la casa en Silence y Evelyn no había dormido. Cada ruido en la calle la hacía estremecerse. An, cerca de la medianoche, escuchó pasos en el porche. Miró por la ventana y vio dos siluetas frente a su puerta. Una de ellas sostenía algo que brillaba antes de que pudiera reaccionar. La cerradura giró. A Evelyn retrocedió, buscando su teléfono. Pero las luces se apagaron. Un susurro rompió la oscuridad. Usted debió quedarse callada. Un golpe la derribó. Todo se volvió negro en la carrera contra el Team Poderick. Recibió la noticia al amanecer. Una llamada desde la policía local. En su madre había sido ingresada en el hospital con heridas graves. Intento de robo, decían. Pero él sabía que no era un robo. Era un mensaje. Am condujo a toda velocidad. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía ver la carretera. Am, cuando llegó, la encontró inconsciente conectada a un House. Su piel mostraba moretones. Las manos, aún vendadas de la quemadura del café, temblaban débilmente. El médico le dijo que sobreviviría, pero que había perdido mucha sangre en Derek. Sintió como la rabia lo consumía. Ya no era solo un caso ni una misión, era guerra. En la llamada esa noche, mientras permanecía junto a la cama de su madre, su teléfono desechable sonó. Un número desconocido. Hablas demasiado, Carter, dijo una voz grave. Devuelve los archivos o la próxima vez no fallaremos. Derek cerró los ojos. Escúchame bien, dijo, con voz firme. Ya no tengo miedo de ustedes. Entonces será tu funeral. La línea se cortó. Derek se levantó, miró a su madre dormida, y juró que no descansaría hasta verlos caer. Tomó la unidad USB del bolsillo y la sostuvo en la mano. Sabía que dentro estaba el veneno que podía derrumbar a todo un sistema, pero también sabía que con cada paso que daba, se acercaba más al abismo. En epílogo de esa misma noche, en una oficina oscura del edificio Hamilton, Samuel Warren observaba la ciudad desde la ventana. Un agente se acercó y dijo: «Fallamos, señor». «Ella sigue viva, en Warren». No respondió. Encendió un cigarro, exhaló lentamente y murmuró: «Entonces, iremos por él. Esta vez, no habrá errores». A la cámara imaginaria se aleja del edificio, mostrando las luces de Washington brillando en la noche. Mientras una tormenta eléctrica se forma sobre el horizonte, la verdadera batalla apenas comienza. La tormenta que se cernía sobre Washington no era solo climática, era política, moral y profundamente personal. Derek Carter lo sabía. Si no movía rápido, sería eliminado o desacreditado antes de que pudiera exponer la verdad. En el hospital donde descansaba su madre estaba bajo vigilancia. Hombres con trajes oscuros se mezclaban entre el personal, fingiendo ser guardias de seguridad. No decían una palabra, pero sus ojos lo seguían. Cada vez que se movía por el pasillo, Ann sabía que no podía quedarse. Aquella noche, antes del amanecer, entró en la habitación de Evelyn, la besó en la frente y dejó una nota sobre su mesita de noche: «Mamá, no voy a dejar que esto termine así. Lo que te hicieron no quedará impune. Prometo que regresaré cuando todo acabe». Luego se fue sin mirar atrás. El santuario conducía sin destino claro, guiado solo por el instinto. En el maletero, llevaba la unidad USB con los archivos del proyecto Sentinel, su única arma. Pasadas las 3 de la mañana, se detuvo frente a una iglesia abandonada en las afueras de Maryland. Era un edificio antiguo, de madera carcomida, que alguna vez había servido de refugio durante las marchas por los derechos civiles. Allí, su padre había escondido a activistas perseguidos por el FBI en los años 60. Era irónico, medio siglo después, su hijo volvía al mismo lugar huyendo del mismo sistema.
Encendió una linterna y se sentó frente al altar vacío. Sacó su computadora portátil y conectó la unidad USB. Los archivos se desplegaron nuevamente en la pantalla. Cientos de nombres, fechas y operaciones encubiertas. Pero había algo más. Una carpeta oculta, encriptada con el nombre Concordia. Intentó abrirla, pero el sistema pedía una clave biométrica en huella digital y reconocimiento facial. Claramente, pertenecía a alguien de alto rango. Derek frunció el ceño. Solo una persona tenía ese acceso. Samuel Warren. La llamada inesperada de pronto. Su teléfono sonó. Era Maya Jenkins, la periodista a la que había contactado días antes. Derek, conseguí algo, le dijo con voz temblorosa. He estado investigando el proyecto Sentinel. No solo era un programa de vigilancia racial. Hay reportes que mencionan operaciones de supresión social, gente desaperezada, testigos eliminados. ¿Tienes pruebas? Sí. Y nombres. Pero necesito verte en persona. No puedo decirlo por teléfono. Nos vemos mañana en el muelle del Fotomac. A las 10, antes de que él pudiera responder, la llamada se cortó. Derek sabía lo que eso significaba. Si alguien estaba escuchando, Maya ya estaba marcada a la cita. A la mañana siguiente, el cielo amaneció cubierto por una neblina espesa. Derek llegó al muelle antes de tiempo. Caminó entre los contenedores oxidados y los barcos anclados. Buscando a Maya, la vio a lo lejos, con una carpeta en la mano. Iba apurada, mirando hacia todos lados, pero antes de que pudiera alcanzarla, un automóvil negro apareció en la curva. Las llantas chirriaron. 2 hombres bajaron del vehículo y la tomaron del brazo. Maya gritó, pero uno de ellos la empujó dentro del coche. Derek corrió, sacando su arma, pero el auto ya estaba acelerando. Saltó a su camioneta y lo persiguió, atravesando las calles estrechas junto al río. La lluvia comenzaba a caer con violencia. Durante casi 10 minutos lo siguió hasta una zona industrial abandonada. Allí, el vehículo se detuvo frente a un almacén sin letreros. Derek estacionó a distancia, tomó su arma y avanzó en silencio. El almacén, el interior del lugar, estaba oscuro, iluminado apenas por lámparas industriales colgantes. Desde una habitación del fondo se oía una voz. Era Maya. Derek se movió entre cajas, se acercó hasta que pudo ver. Ella estaba atada a una silla, con una herida en la frente. Frente a ella, un hombre de traje hablaba por teléfono. Sí, señor, la tenemos. Pero el archivo ya fue compartido, decía. No, el agente Carter no aparecerá. El hombre se giró. Derek lo reconoció al instante. Era uno de los escoltas personales de Samuel Warren. Sin pensarlo, disparó al techo, provocando confusión. Corrió hacia Maya, la desató y la arrastró hacia la salida detrás de ellos. Las balas rebotaban contra las paredes metálicas. Lograron escapar por una puerta lateral y correr hasta el auto. Condujeron en silencio durante varios minutos, respirando agitadamente. Mientras la lluvia golpeaba los vidrios, Maya apretaba la carpeta contra su pecho. Tengo algo, dijo al fin. Documentos internos firmados por Warren. El proyecto Sentinel sigue activo, y hay una lista de operaciones futuras. Derek la miró. ¿Futuras? ¿Todavía siguen haciéndolo? Sí, y una de las operaciones lleva tu nombre. La mirá en el motel donde se refugiaron esa noche. Maya extendió sobre la cama las páginas que había logrado imprimir. Cada documento mostraba una red de nombres, conexiones y transferencias de fondos. No solo era un proyecto de vigilancia racial, era una estructura de control político. Los datos apuntaban a contratos con empresas privadas de seguridad, comisarías locales y hasta medios de comunicación. Todo con un mismo propósito: manipular percepciones, justificar detenciones y fabricar enemigos. Y entre las notas confidenciales, un apartado resaltaba en negrita: San Carter. Derek a menos enable de amenaza 1A. En objetivo, neutralización discreta. El mundo se detuvo por un segundo. Maya levantó la vista. Esto significa que planean matarte. Derek no respondió, solo se levantó, caminó hacia la ventana y miró la lluvia. Caeran había pasado años creyendo en el sistema, jurando protegerlo. Ahora ese mismo sistema lo había declarado enemigo. El contraataque a la mañana siguiente. Derek decidió que ya no bastaba con defenderse. Tenía que atacar junto a Maya. Estableció contacto con un grupo de exagentes federales retirados que alguna vez habían denunciado abusos internos. Eran pocos,
pero tenían recursos y contactos, aún activos, en un apartamento anónimo, en Baltimore. Montaron un centro improvisado de operaciones. Su plan era claro: filtrar los documentos de Proyecto Sentinel a la prensa internacional, antes de que el gobierno pudiera bloquearlos. Pero necesitaban una prueba irrefutable, algo que conectara directamente a Samuel Warren con las órdenes ilegales. Y eso solo podía estar dentro de la carpeta encriptada Concordia. Necesitamos su huella, dijo Maya. Derek asintió. Entonces, iremos por ella. El enfrentamiento, 2 noches después, irrumpieron en la mansión privada de Warren, a las afueras de Arlington. La seguridad era estricta, pero Derek conocía los protocolos. Los había diseñado él mismo años atrás. Entraron por el ala oeste, evitando sensores y cámara. En el estudio de Warren, encontraron una caja fuerte digital. Derek colocó la unidad USB, y el sistema solicitó la verificación biométrica. Cuando la puerta de la caja se abrió, escucharon un clic detrás. Sabía que vendrías, dijo una voz grave. Samuel Warren estaba allí, apuntándoles con un arma. El tiempo pareció detenerse. Eres más ingenuo de lo que pensé, Carter, dijo con una sonrisa fría. Siempre fuiste el soldado perfecto, hasta que decidiste creer en la justicia. Tú destruiste vidas, respondió Derek. Miles de familias, mi madre incluida. Warren se encogió de hombros. Daños colaterales. El orden necesita sacrificios. Amaya aprovechó un segundo de distracción. Lanzó una lámpara al suelo. El vidrio estalló, y la habitación se oscureció. Derek se abalanzó sobre Warren. La pistola cayó, y ambos forcejearon violentamente. Un disparo resonó. Warren cayó al suelo, herido en el hombro. Derek respiraba con dificultad. Sosteniendo el arma, Maya buscó el teléfono del escritorio y tomó una foto de la escena, incluyendo los documentos que confirmaban la existencia del proyecto. Pero antes de poder huir, escucharon sirenas acercándose en la casa. Estaba rodeada en la cacería. Salieron por una puerta trasera hacia los jardines. La lluvia caía con furia, la hierba resbaladiza, los reflectores cortando la oscuridad. Derek y Maya corrieron colina abajo, esquivando luces y disparos. Llegaron a un camino secundario donde los esperaba un vehículo de sus aliados. Subieron justo cuando una bala atravesó la ventanilla trasera. A lo lejos, Warren era cargado en una camilla, aún consciente, murmurando algo a uno de sus hombres. El agente asintió y habló por radio. Orden confirmada. Phase final. Eliminación inmediata. El refugio horas después. Escondidos en un sótano de los suburbios, Derek revisó los archivos extraídos de la caja fuerte. Había videos, grabaciones de reuniones y un documento final sellado con la firma de Warren. Era el plan maestro: usar el proyecto Sentinel como base para un sistema nacional de control poblacional. Bajo la excusa de seguridad interior. Evelyn Carter, la madre de Derek, había sido marcada como sujeto de prueba pasiva por sus vínculos con antiguos movimientos de derechos civiles. Su propio gobierno la había convertido en objetivo. Derek apretó los puños hasta hacerse daño. Esto termina. Ahora, dijo, en voz baja, el último movimiento. Decidieron enviar toda la información a 3 fuentes internacionales distintas, una red de periodistas en Europa, un grupo de derechos humanos en Canadá y una cadena independiente en América Latina. La transmisión comenzó al amanecer. Los archivos empezaron a subir, lentos pero constantes. Entonces, la pantalla parpadeó en conexión interrumpida. Una línea de texto apareció en el monitor: acceso detectado, localización rastreada. Maya Moreau, pálida, nos encontraron. El sonido de helicópteros se escuchó a lo lejos. Derek tomó la unidad USB y la guardó en su chaqueta. No pueden detener la verdad, murmuró. Se escuchó un golpe en la puerta. Voces gritaban órdenes. Amaya retrocedió. Derek se preparó. Vete, le dijo. Aún puedes hacer que esto salga al mundo. Ella negó, con lágrimas en los ojos. No sentía. El techo tembló con la vibración de las hélices. Luz blanca inundó la habitación. Derek apretó la mano de Maya. Entonces, corramos. La puerta explotó. La explosión sacudió el sótano como si la tierra misma quisiera tragárselo. El aire se llenó de polvo, humo y fragmentos de madera. Derek Carter apenas alcanzó a cubrir a Maya cuando la puerta voló por los aires. FBI, nadie,
se mueva. Luces cegadoras inundaron la habitación. Sombras uniformadas entraron gritando ordines, apuntando con armas. Pero Derek supo, solo con mirarle, que no eran agentes del FBI, eran del mismo grupo encubierto que había creado el proyecto Sentinel. El enemigo estaba allí, usando los mismos emblemas de la ley que él había jurado defender. Maya fue arrastrada hacia una pared. Su computadora, confiscada. Uno de los hombres, alto y de mandíbula cuadrada, se acercó a Derek con una sonrisa fría. Agente Carter, dijo, pronunciando el nombre con burla. El traidor del año. Derek lo reconoció. Capitán Ryan Hale es su antiguo instructor en Quantico. Tú eras mejor que esto, Derek. Podrías haber tenido una carrera impecable, pero decidiste jugar al héroe. No soy un hero, respondió Derek con voz firme. Solo alguien que ya no puede cerrar los ojos. Hale rió suavemente, como si escuchara a un niño ingenuo. ¿Y crees que vas a cambiar el sistema? Esto no es una película. El mundo necesita control y orden, y nosotros somos los que lo mantenemos. Ustedes lo destruyen, replicó Derek. Destruyen familias, matan inocentes, le tiraron café encima a una mujer que solo quería vivir en paz. A mi madre. Nael observó con un destello de desprecio. La famosa madre. Sí, lo sé todo sobre ella. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Ni siquiera estaba en nuestros registros hasta que tú la mencionaste. Esa frase perforó Derek como una bala. Él continuó. Tú la hiciste visible, Carter. Tú la pusiste en peligro. El silencio cayó como una losa. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Luego, sin previo aviso, Derek se lanzó sobre Elan. Los dos hombres rodaron por el suelo. El arma se disparó una vez, luego otra. Un cuerpo KO. La huida. Maya aprovechó el caos. Tomó su computadora, que aún estaba encendida, y saltó por una ventana lateral. Derek, sangrando del hombro, la siguió. Atravesaron un callejón bajo la lluvia. Entre el eco de los disparos, corrieron hasta un viejo túnel del metro abandonado. Allí, bajo la oscuridad y el estruendo del agua, pudieron respirar. Maya revisó la laptop. El archivo de transmisión había sido interrumpido, pero no eliminado. Puedo terminar la subida, dijo yadeando. Solo necesito señal por unos segundos. Derek miró hacia la salida del túnel, donde se veía un débil resplandor. Afuera, la ciudad dormía. Entonces, terminemos esto. El último impulso. Caminaron durante horas hasta llegar al centro. El amanecer empezaba a teñir el cielo de un gris rosado. Desde una azotea abandonada, Maya conectó la computadora a una antena portátil. La lluvia había cesado, pero el aire olía a electricidad y peligro. El archivo comenzó a subir en 1%, 15%, 37%. Derek vigilaba el perímetro. Sabía que los estaban rastreando. De pronto, escuchó el rugido de un helicóptero acercándose. Luces de búsqueda cruzaron el cielo. Rápido, Maya. Voy en 70%. El viento se levantó con furia. El helicóptero descendía. Hombres armados se preparaban para saltar. Derek disparó hacia arriba, solo para ganar tiempo. Una ráfaga de balas respondió desde el aire, haciendo saltar chispas en el metal oxidado de la azotea. Maya gritó, 95%, solo un poco más. Un proyectil impactó cerca. La onda expansiva los lanzó al suelo. El portátil cayó de sus manos, deslizándose hacia el borde. Derek corrió y lo atrapó justo antes de que cayera al vacío. En la pantalla, la barra marcaba 100%. Una notificación brilló en archivo, enviado con éxito. Distribución internacional completada. Maya rompió a llorar, entre miedo y alivio. Derek sonrió apenas ya está eco, pero su momento de triunfo duró un segundo. Una bala le atravesó el costado. Cayó de rodillas. El sacrificio. Maya gritó su nombre, corriendo hacia él. El helicóptero se elevaba. Las sirenas resonaban en la distancia. No te atrevas a irte, dijo ella, presionando la herida. No, después de todo esto. Él la miró, con una serenidad que solo tienen los que han cumplido su propósito. Prometí proteger a mi madre, susurró. Y ahora, también te protegí a ti. No hables, Derek, te sacaré de aquí. Él negó con la cabeza. Ya lo haces. Sacaste la verdad al mundo. Eso era lo que importaba. Ella sollozaba. ¿Y ahora qué? Derek sonrió débilmente. Ahora, que el mundo decida qué hacer con ella. Sus ojos se cerraron, y el silencio volvió a cubrir la ciudad.
La reacción horas después. Las pantallas del país entero mostraban la misma noticia. Filtración masiva revela programa secreto de vigilancia racial en He-Anhu. Altos funcionarios implicados en operaciones ilegales de supresión social. Samuel Warren hospitalizado tras tiroteo. Investigan sus vínculos con Proyecto Sentinel. Las redes estallaron. Marchas espontáneas surgieron en decenas de ciudades. Senadores exigieron audiencias y por primera vez en décadas, los estadounidenses comenzaron a preguntarse qué tan libre era realmente su país. A la madre en el hospital. Evelyn Carter veía todo desde su cama, la televisión encendida frente a ella. Su rostro reflejaba una mezcla de asombro, tristeza y orgullo. En el periodista en pantalla pronunciaba el nombre que ella nunca quiso volver a escuchar. La filtración ha sido atribuida a un exagente federal llamado Derek Carter, quien habría actuado en solitario para exponer los abusos del sistema. Evelyn llevó una mano a su corazón. El silencio del cuarto era absoluto por la ventana. Un rayo de sol atravesaba las cortinas. Ella cerró los ojos y murmuró en voz baja: «Siempre fuiste mi justicia». Hijo, las lágrimas corrieron silenciosas por su rostro, en el eco de la verdad. Semanas más tarde, Maya Jenkins testificó ante el Congreso. Llevaba el mismo portátil con el que Derek había completado la transmisión. Cuando le preguntaron por qué había arriesgado su vida, respondió: porque él me enseñó que el silencio también es una forma de complicidad. Los documentos filtrados provocaron una purga dentro del gobierno. Cientos de oficiales fueron destituidos. Decenas enfrentaron cargos criminales. El proyecto Sentinel fue oficialmente desmantelado, pero lo que nadie pudo detener fue el eco de lo que Derek había iniciado. Las calles se llenaron de murales con su rostro, y frases como «La verdad no se borra». Un hijo se levantó por su madre y despertó a un país. Epílogo: las cenizas y la luz. Un año después, una pequeña ceremonia tuvo lugar frente al Museo Nacional de los Derechos Civiles, en Washington, D.C. Evelyn Carter, caminando con bastón, depositó una flor blanca frente a una placa recién inaugurada. La inscripción decía: «En memoria del agente Derek Carter, 1982 a 2025, que su sacrificio inspire a todos los que se atreven a decir la verdad». A su lado, Maya Jenkins colocó un sobre cerrado en una caja de vidrio junto a la placa. Dentro había una copia del archivo original del proyecto Sentinel y una carta escrita a mano por Derek. Si alguien lee esto en el futuro, recuerden que la justicia no es un uniforme ni una bandera, sino el valor de mirar al dolor y no apartar la vista. El viento soplaba suave. Evelyn levantó la mirada al cielo, donde una bandada de pájaros se alejaba hacia el horizonte por primera vez en mucho tiempo. Sonrió Annie, y aunque la nación seguía dividida, aunque el racismo no había desaparecido, algo había cambiado profundamente. La conciencia colectiva había despertado en la historia de un policía que derramó café sobre una mujer había terminado convirtiéndose en una lección nacional, una sobre dignidad, resistencia y el poder invisible de una madre y su hijo que se negaron a callar.